Shalom, Misajiot. Bienvenidas a la cápsula de gramática, agradeciendo al Padre por otra oportunidad que me da de estar aquí y seguir compartiendo este conocimiento. Hoy continuamos con nuestro tema de los sustantivos, que es bastante amplio, pero que sea Él, nuestro Dios, quien me guíe en el desarrollo de esta cápsula. En la clase pasada iniciamos con la clasificación de los sustantivos y hablamos sobre los sustantivos por su naturaleza. Dijimos que se dividen en abstractos y concretos. Los explicamos, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos. También hablamos de los sustantivos por su extensión, que son los comunes y propios, y fueron esos últimos que les mencioné y los hablé tan rapidito, por eso se los retomo en esta oportunidad. Dijimos que los comunes son los que nombran a uno cualquiera sin distinguirlos dentro de su especie. Ejemplos de estos tenemos presidente, país, abuela, equipo, perro, los tienen allí en la diapositiva, ¿no? Y los propios son los que nombran a un ser único e inconfundible dentro de su especie. Ejemplos tenemos George Washington, México, María, los tigres, Rufo, cada uno en su categoría, por supuesto. Y su característica más notable es que los nombres propios siempre inician con su primera letra en mayúscula. Dentro de estos sustantivos comunes se encuentran los sustantivos comunes individuales y colectivos. Los comunes individuales son aquellos que nombran a personas, objetos, animales, ideas y lugares de una manera muy general, sin diferenciarlos del resto. Es decir, no describimos sus características. Allí en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos, subrayado en azul o sombreados con el azul y dice pájaro, vid, casa, oveja, árbol, de los que están allí en ese esquema. Los sustantivos comunes colectivos nombran en singular y vamos a subrayar esa palabrita allí, ¿verdad? Singular, la palabra está en singular, pero ellos nombran un conjunto de elementos dentro de su especie o significado. A eso se le llaman colectivo. Por ejemplo, bandada, viñedo, caserío, rebaño, arboleda. Observen que están todas en singular, pero todas ellas nombran un conjunto de elementos. Todos los sustantivos comunes tienen género. ¿Qué es esto de género? Es decir, masculino o femenino. Y número, singular o plural. Por ejemplo, soldado. Soldado es un sustantivo individual, masculino y singular. Mientras que si yo digo tropas, es un sustantivo colectivo, es femenino y plural, en el caso que lo mencioné. Noten que en estos sustantivos, si el individual es masculino, su colectivo es femenino y viceversa. Es como una curiosidad muy notoria allí. Por ejemplo, el individual, un pájaro, su colectivo sería una bandada. Otro ejemplo podría ser una oveja, un rebaño. Y así ustedes pueden practicarlo con el resto de los ejercicios y verán esa curiosidad. Ahora, con respecto al número, singular o plural, se puede usar en ambos casos, tanto en los individuales como los colectivos, ¿ok? Por ejemplo, puedo decir barcos, en el plural de barco, en individual, pero también en el caso de flota, que es un colectivo, yo puedo también pluralizar y decir flotas. Igual lo puedo hacer como casas o caseríos, ¿ok? Dando esos dos ejemplos. Ahora, hay aspectos que debemos considerar cuando analicemos un texto. Uno es el idioma. Cada idioma tiene sus reglas y funciones. Otro es el contexto. Este es súper importante para determinar la función dentro de un texto. También dentro de los sustantivos comunes tenemos los contables, que son nombres que se designan a palabras que pueden contarse o numerarse. Ejemplo, yo puedo decir en el primer recuadro que tienen allí, 3 señores, 4 tormentas, 100 guerreros, cualquiera de ellos yo le puedo numerar. Mientras que los no contables o incontables son aquellos que se refieren a objetos difíciles de precisar en unidades separadas, es decir, que no pueden contarse ni numerarse. Generalmente, y hay excepciones, ya lo vamos a plantear más adelante, refieren a conceptos abstractos, sustancias o elementos. En español, para convertir un sustantivo incontable en contable,
se debe utilizar o una expresión cuantitativa o un adverbio o un número que exprese cantidad o un adjetivo. Cualquiera de estos elementos pueden ser válidos dependiendo del caso. Les menciono tres ejemplos. La palabra gozo que tenemos allí encabezando el segundo recuadro azul. Yo pudiera decir mucho gozo, pero con este caso yo no podría decir, "Ay, tengo tres gozos o cuatro gozos", no se puede enumerar, ¿ok? Este, eh, dos vasos de agua, tomando otro ejemplo, dos vasos de agua. Bueno, con agua, por ejemplo, yo sí puedo decir mucha agua, agua sabrosa, usando un adjetivo, y porque si lo merita o lo necesita, o lo acepta, mejor dicho. Otro ejemplo pudiera ser con la palabra carne. Yo puedo decir los mejores cortes de carnes, puedo decir mucha carne, pero no es correcto decir tres carnes, cuatro carnes, cinco carnes, aunque ya vamos a ver es lo que ya habíamos dicho antes de excepciones, ¿ok? Ya lo vamos a aclarar. En fin, observe que la palabra que se antepone a estos sustantivos incontables es lo que los vuelve contables. Pero algo muy importante, los adverbios de cantidad son cuantificables, decir mucho, mucho, esos son los adverbios de cantidad, bastante, pero esas palabras no son computables o enumerables. También tenemos que respetar los coloquialismos, ahí es donde yo me refiero a las excepciones, tanto del idioma como el de cada país. En español, algunos de estos sustantivos pueden ser usados en su forma plural, pero solo en contextos específicos. Uno de ellos es el sustantivo aguas, así como lo escuchan en plural. Es una forma de englobar bajo un mismo término las fuentes naturales de agua y el agua contenida en la fuente. En la Biblia también encontramos el sustantivo aguas en diferentes pasajes y ustedes ya lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver aquí el caso de Génesis 1:7. En la Biblia textual tercera edición dice, e hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. En el diccionario Viles Quain, en My Bible, nos dice que la palabra agua en hebreo se usa siempre en plural y es majim, así como lo escuchan, que quiere decir aguas vivas, aguas de manantial. La palabra aguas aquí se presenta cumpliendo una función dual. La hermana Edía habló sobre este caso en una de nuestras reuniones pasadas sobre la función dual, ya lo vamos a recordar. Es decir, que se refleja como partes independientes, así como sucede con los sustantivos ojos, que tanto para este como para el otro es el mismo sustantivo. Sucede con los brazos y sucede también con las piernas o con todo lo que tengamos doble, ¿no? Entonces eso es la función dual. En la Biblia podemos encontrar varias interpretaciones partiendo de su raíz y contexto. Un ejemplo, y pueden tomar nota de ello, lo encontramos en Job 27:20. Ahí lo pueden buscar, donde se le da un sentido figurado en la que se menciona esta palabra aguas en un contexto de peligro de muerte. Y hay, bueno, otros casos que ustedes pueden revisarlos y usando las herramientas en My Bible pueden conocer su significado, función y contexto. En español también podemos encontrar este sustantivo en plural en las locuciones verbales, adverbiales o coloquiales, en sentido figurado. Por ejemplo, en Cuba usan el coloquialismo agarrar aguas, que significa emborracharse o ahogarse en alcohol. En México está también el coloquialismo aguas, como interjección de cuidado. Sucede con otros sustantivos incontables que, dependiendo de la cultura donde se adopta, los han transformado en coloquialismo. Si van a la página de la RAE, allí podrán encontrar una exageración de ejemplos. Es por esto, por lo que en español y otros idiomas no siempre se puede observar una diferencia clara entre sustantivos contables y no contables, ya que el contexto puede influir en cómo se categoriza un sustantivo. Ahora veamos los sustantivos según su origen. Aquí tenemos al grupo de los sustantivos primitivos, que son los que no se derivan de otros y por lo general son también llamados palabras simples, por estar representados por una sola palabra. Ahí tenemos los ejemplos libro y flor. Y los sustantivos derivados son los que se forman de una palabra primitiva. En el caso de libro, sus derivados serían librería, libreta, librero y de flor, florería, florista o florero. Entonces, fíjense que tenemos que la palabra libro
vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es un sustantivo concreto porque lo podemos percibir a través de los sentidos del tacto, de la vista. Es común porque lo nombra sin distinguirlo dentro de su especie. Es un libro, pero no especificamos ni su característica ni su contenido. Es un sustantivo individual porque se nombra en singular, es contable porque lo podemos contar o numerarlo, y es primitivo porque no se deriva de otra palabra. Lo mismo lo podemos hacer con flor. Aquí dentro de los sustantivos derivados están los patronímicos. A mí me llamó mucho la atención esto porque los apellidos que terminan con AZ, IZ, OZ, UZ, como Díaz, Ortiz, Muñoz, se le reconoce el significado de hijo de. Por ejemplo, allí tienen Martín, vendría siendo hijo de Martínez, y Gonzalo, hijo de González. También tenemos los sustantivos gentiles, que son los que se derivan de un país o ciudad, como por ejemplo si es de Perú, peruano, Bolivia, boliviano y así sucesivamente. Hasta aquí nuestra cápsula de gramática castellana. Acá tienen las referencias bibliográficas para cualquier consulta. Estoy preparando unos ejercicios cuando terminemos la cápsula de esta parte de los sustantivos para hacer una lista de ejercicios que apenas lo tenga listo, pues pido el favor de publicarlo en el grupo para aquellos que quieran practicar, lo hagan y si surge alguna duda o pregunta estaré a la orden para responderle. Gracias por su atención. Bendiciones. Mujer, Dios no solo te bendice, Él hace de ti una bendición. Muchas gracias.